¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la revolución científica. Este gran surgimiento de la ciencia, el conocimiento y el saber humano surgido entre los siglos XVI y XVII, así como el Renacimiento fue el despertar tanto de el arte, la cultura, la literatura y la filosofía. En el caso de la revolución científica fue sin duda alguna el gran movimiento revulsivo, valga la redundancia, en los campos que abarca la ciencia, hablando en este caso de las matemáticas, la física, la química, la biología y la medicina, que sin duda alguna significaron el despertar de la mente humana, rompiendo por completo y de forma radical con los viejos dogmas oscurantistas que épocas atrás sin duda alguna habían influido en las mentalidades de la población en general con ciertas cuestiones religiosas, que de hecho este movimiento revolucionario sin duda alguna provocó de hecho un gran choque, una gran discrepancia entre la ciencia y la religión, por la cuestión de que la Iglesia Católica se empecinaba en demostrar y determinar que Dios es la causa de todo lo que sucede, de todo lo visible y lo invisible, como dice la misma oración. Mientras que la ciencia, a través de sus diversos métodos, tanto el deductivo como inductivo, se encargaban de demostrar que todos los diversos fenómenos específicamente naturales tenían una explicación científica. Y es que si algo caracterizó a la revolución científica fueron las diversas teorías, las grandes teorías y leyes que sin duda alguna sustentaron el proceder de la ciencia en el saber humano. Grandes teorías que sin duda alguna fueron enunciadas por grandes científicos que sin duda alguna pasaron a la inmortalidad, dejando ese gran legado en el saber humano y que sin duda alguna revolucionaron, como les decía, todos los ámbitos de todo lo que corresponde a ciencias exactas y sobre todo experimentales. Y es que basta destacar que todo esto sin duda fue motivado por la corriente filosófica humanista surgida en el Renacimiento, con el cual se dio inicio la Edad Moderna. Y es que con esto, una vez que se demostró con el pensamiento humanista que el ser humano era capaz de ampliar su mente, ampliar sus conocimientos y sobre todo de crear, eso sin duda alguna le permitió la creación, valga la redundancia, y sobre todo la enunciación de grandes teorías que pueden demostrar que la causa de todos los fenómenos que ocurren en el entorno son por una causa científica y tienen su explicación en general. Entonces, por ello que explicamos cómo es que estos diversos campos antes mencionados, sin duda alguna, sufrieron esta gran transformación que revolucionó sobre todo la forma, más que todo, de ver la vida, de ver el entorno que rodea al ser humano, en el llamado antropocentrismo. Empezamos con lo que es las matemáticas. Las matemáticas, hablar de las matemáticas es sin duda alguna hablar de importantes exponentes como Napier y su creación de lo que es la calculadora, ¿sí? con los huesos de Napier, que
fue sin duda alguna el primer dispositivo para elaborar los cálculos, valga la redundancia, que decir Descartes con su método cartesiano, así como también sus grandes aportaciones en cuanto a geometría. Está también el caso de Pascal y su gran invención como lo es la jeringa, incluso más que todo la calculadora, de hecho la revolucionó después de Napier. Tenemos el campo de la física con, sin duda alguna, el que es catalogado como el gran iniciador de la revolución científica, como lo es Nicolás Copérnico, este científico polaco-prusiano que revoluciona el campo de la física a través de su obra sobre los cuerpos celestes, en el cual enuncia la teoría heliocéntrica sobre el movimiento de los planetas en torno al Sol. ¿Sí? Ese sin duda alguna fue el más grande aporte científico en el campo de la astronomía principalmente. Aunque a decir, enfocándonos en lo que es la astronomía, así fue una especie de renacimiento, porque se retomaron grandes aportes astronómicos que en la edad antigua se dieron con los egipcios, los hindúes, los chinos, ¿sí? Los mesopotámicos, que ellos incluso hicieron grandes cálculos astronómicos exactos, sobre todo en la forma en cómo llevaron a cabo construcciones en el lugar exacto donde se llevaba a cabo la posición del Sol. Es una situación verdaderamente impresionante. ¿Sí? Por eso se retoman esas ideologías aquí en la revolución científica. Hay que recordar que eso vino el apagón con lo que es la Edad Media, con sus ideas oscurantistas de la Iglesia, de todo, y toda esa situación que sin duda alguna causó gran polémica. Y qué decir del más célebre y destacado ícono de la revolución científica, como lo es el gran Galileo Galilei, con sus grandes invenciones como lo es el péndulo y sobre todo el telescopio, este gran aparato que revolucionó también la astronomía con lo que es la observación de los astros, y sus grandes experimentos sobre las leyes de la gravedad, con ese experimento famoso que hizo en la torre de Pisa, que dejar caer una pluma y una moneda, cuál de los dos llegaba primero a la Tierra. Eso fue una gran aportación, que de hecho Galileo se enfrentó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estuvo a punto de quemarlo vivo por sus afirmaciones en torno a la redondez de la Tierra. Lo obligaron a retractarse, de hecho le quemaron sus libros. Pero Galileo prácticamente dio a entender, sí. Bueno, háganme todo. Ustedes, a los de la iglesia, pues, podrán decir todo lo que quieran. Sí, digan o no que es redonda o no, pero sin embargo se mueve. Con eso prácticamente les puso en jaque a la iglesia. O sea redonda, cuadrada, lo que sea, pero sin embargo se mueve. Con eso prácticamente les hizo el frente Galileo a la iglesia. Sí, y tenemos el caso de Kepler, con ese completa la tercia de reyes sobre las teorías del universo: Galileo, Kepler y Copérnico. Sí, el caso de Kepler, Johannes Kepler, este científico alemán, científico y astrónomo alemán, el cual sin duda alguna también con ello se conjuntaron sobre las teorías en torno al movimiento de los astros, al movimiento de los planetas en torno al Sol. Todos los tres coincidieron en esa gran teoría, que el Sol es el centro del universo y los planetas giran en torno a él. Con eso, ese fue el gran aporte al campo de la astronomía. Y tenemos el caso de William Gilbert, él, sin duda alguna, el padre de la electricidad, al hacer experimentos con diversos materiales, tanto con cristal, con ámbar y sobre todo con cera, que sin duda alguna
le permitieron descubrir que eran grandes generadores de corriente eléctrica. Por eso William Gilbert es el padre de la electrostática. En el campo de la química, tenemos a Robert Boyle. Sin duda alguna, su gran aportación fue la invención del calentador de agua, ¿sí? ya que fue un gran estudioso sobre la presión del gas para aumentar la temperatura del vital líquido. Y Georgius Agricola, el padre de la minería y sus métodos de extracción de metales preciosos. Y qué decir del campo de la biología y la medicina, sobre todo el campo de la biología con Vesalius, Andrea Vesalius, y su gran descubrimiento, como lo es la disección de los cuerpos, es decir, cómo mantener la figura humana a pesar de ya no tener vida. Es donde se lleva a cabo lo que es la disección de los cuerpos, disección de cadáveres. Se practicó en animales e incluso en humanos, de hecho. Otros grandes científicos como William Harvey, de hecho, que hace estudios sobre la circulación de la sangre y cómo se lleva a cabo el bombeo de sangre por parte del corazón hacia los diversos órganos del cuerpo humano, específicamente el cerebro, que es el más importante de todos. Faucher es el padre de la odontología y de hecho fue el inventor de los principales instrumentos de esta rama de la medicina que se encarga del estudio de los males de la dentadura, así como también de todas las problemáticas que consigo llevan, como son las caries y todo la problemática que genera la dentadura humana. Está Paré, este científico francés que hace un estudio sobre el tratamiento de las heridas, y Boerhaave, sin duda alguna, el padre de la fisiología, y el tratamiento sobre las diversas dolencias del cuerpo humano. Y por último, destacar, que se me había olvidado, otro de los más grandes genios de la ciencia universal, como lo es Isaac Newton, quien de hecho le dio continuidad a las teorías de Galileo sobre la gravitación universal, sobre la fuerza de gravedad, es decir, cómo la Tierra atrae los objetos hacia ella. Entonces, que se imaginó que la Tierra era un imán, y lo comprobó con ese experimento de la manzana que le cayó encima mientras él descansaba. Ahí comprobó que efectivamente la Tierra es un imán que atrae los objetos hacia ella, así como también que el blanco es la mezcla de todos los colores, porque la luz blanca, al atravesar la atmósfera, dio lugar al surgimiento de los colores, y por eso el azul del cielo y los mares, así como también lo blanco de las nubes y el rojo del sol, y así se hizo. Y qué decir del el verde de toda la biodiversidad. Es así como destacamos entonces lo que es este gran movimiento del saber y el conocimiento humano, como lo fue la revolución científica. Sin duda alguna, un tema verdaderamente apasionante. Eso es todo. Muy bien, saludos. El rock es cultura. Nobody say it was easy. No one ever say it used to have. Or tell me what to the sky.